Hoy hablamos de simulación. ¿Qué vamos a tener en el contenido? Vamos a hablar acerca de las definiciones más frecuentes en simulación. Vamos a hablar también acerca de los usos de la simulación. ¿Cuáles son los elementos de la simulación? ¿Cuáles son los alcances que tenemos en la simulación? La aplicación de la simulación, en qué ámbitos se aplica la simulación y cuáles son las etapas de realización de un proyecto de simulación. ¿Ya? Entonces, vamos ya a las definiciones. En realidad, cuando hablamos de simulación, vamos a asociar este término con procesos aleatorios, ¿sí? Cuando hacemos simulación, generalmente intervienen procesos aleatorios. Todo lo que nosotros podemos ver en nuestro entorno es posible simularlo, pero para simular necesitamos un componente. Ese componente es la aleatoriedad, ¿no? Entonces, la aleatoriedad se da cuando nosotros lanzamos un dado una y otra vez. Los resultados son completamente aleatorios, no siguen un patrón determinado. Sin embargo, cuantos más experimentos hagamos, generalmente hay una tendencia a que ciertos valores, ciertos datos se vayan repitiendo. Tendencias, no estamos diciendo que es un valor absoluto nuevamente, ¿no? Sino es tendencia. Este tipo de, o la simulación por sobre todo se puede aplicar en procesos de producción, en procesos de servicios, de generación de servicios. Entonces, acá nosotros vamos a trabajar exclusivamente con simulaciones, también denominadas estocásticas. Vamos a hablar de simulación de eventos discretos. Eventos discretos, simulación estocástica, simulación probabilística, son términos que vamos a ir utilizándolos a lo largo del curso. Revisemos ya las definiciones. La simulación es una extensa colección de métodos y aplicaciones para imitar el comportamiento de los sistemas reales. Tenemos como base siempre de la simulación la idea de tener la imitación de un sistema real. Necesitamos tener un sistema real, lo modelamos, lo transformamos en modelo y sobre ese modelo hacemos la simulación. Bueno, el hecho de aplicar en el modelo un conjunto de técnicas nos van a permitir tener escenarios que nos van a dar la idea del comportamiento del sistema real, ¿no? Otra definición dice que la simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora. Comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, ¿no? Las cuales son necesarias para describir el comportamiento de la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo. Acá incorporamos dentro del proceso de simulación, dentro de un sistema, vamos a ver, sabemos que el sistema es un conjunto de componentes relacionados. Esas relaciones generalmente están expresadas en términos matemáticos y en términos lógicos. Hay una lógica y hay un sentido matemático a través del cual se puede mostrar el comportamiento de un sistema. Y la idea es que a través de técnicas numéricas, de incorporarle valores a las variables que seguramente va a tener el sistema, podamos lograr la simulación, ¿no? Podamos lograr la simulación y por ende tener el comportamiento. Otro elemento importante es el tema del tiempo. El tiempo en una simulación es súper importante. De hecho, uno de los propósitos es que se pueda optimizar el tiempo, ¿no? Cuando hacemos simulación, la idea es que el proceso que tarda en la vida real entre meses, años o más periodo de tiempo se pueda comprimir a unos cuantos segundos o a unos cuantos minutos utilizando la computadora, ¿no? Entonces la idea es que la simulación generalmente la vamos a hacer en periodos de tiempo.
el análisis va a estar orientado a periodos de tiempo. Y por ende, es una variable importante también que se considera en la simulación. Otra definición dice que la simulación de eventos discretos es la simulación de eventos discretos como el conjunto de relaciones lógicas, matemáticas y probabilísticas, ¿no? Que integran el comportamiento del sistema bajo estudio cuando se presenta un evento determinado. Otra vez el concepto de sistema, del conjunto de elementos que están relacionados de manera lógica, de manera matemática y además probabilística, ¿no? Acá entra también otro componente probabilístico. Cuando estemos diseñando sistemas, entonces, cuando estemos modelando sistemas, necesitamos considerar, aparte de los temas lógicos matemáticos, el tema probabilístico, el tema casuístico en este caso, ¿no? Y cuando hablamos de probabilidad, vamos a referirnos a distribuciones de probabilidad. ¿Qué distribución de probabilidad es la que se asemeja más a determinada observación? Si nosotros estamos observando la llegada de los estudiantes a la universidad, entonces vamos a tomar los diferentes lapsos de tiempo en los cuales llegan las personas, tomar esas frecuencias o tomar los tiempos de llegada y convertirlos o tabularlos para posteriormente analizar si son parecidos a alguna distribución probabilística, a una distribución de probabilidad conocida. Si es así, entonces podemos utilizar esa distribución de probabilidad como entrada en nuestro proceso de simulación, ¿ya? Otro aspecto también acá que es importante enfatizar es que los sistemas, hemos dicho que cambian frente a algunos insumos, cambios de variable que van ocurriendo en el entorno. En realidad, esos cambios de variables a los cuales vamos a nosotros representar o denominar eventos que suceden van a promover, van a propiciar cambios al interior del sistema. Y la idea es que precisamente estos cambios puedan ser analizados, puedan ser tabulados, ¿no? Lo mismo que se ha hecho en el ejemplo simple. No tiene un lanzamiento de un dado y vamos poniendo otros eventos. La aleatoriedad nos permite generar otros eventos y posteriormente necesitamos hacer resúmenes, ¿no? Y para eso entra la parte estadística también, que nos va a permitir interpretar cada uno de los resultados que vayan apareciendo. Ya una definición mucho más específica, tendríamos que la simulación es el desarrollo de un modelo lógico-matemático de un sistema. Entonces, de tal forma que se tiene una imitación de la operación de un proceso de la vida real. Como habíamos comentado, tenemos una realidad, a esa realidad la transformamos en un modelo, y bueno, incorporando un conjunto de variables de entrada, vamos a tener la simulación de un sistema, ¿no? Y a partir de esa simulación, vamos a nosotros poder tomar determinaciones. En realidad, lo que vamos a hacer en la mayoría de los casos siempre va a ser tener un modelo al medio. Nuestro modelo, que es una representación de la realidad. Aquí tenemos una realidad, ha sido representada por un modelo, y este modelo va a tener un conjunto de entradas. Estas entradas generalmente van a ser variables, pero en la gran mayoría de casos van a ser variables aleatorias. Estas variables aleatorias van a responder a una distribución de probabilidad. Dentro de las distribuciones de probabilidad nosotros tenemos la normal, tenemos la exponencial y otras distribuciones, ¿no? Entonces la variable aleatoria va a responder a una de estas distribuciones, de tal manera que se van a constituir en datos de entrada para el modelo
hará el proceso correspondiente y nos va a devolver unos resultados, ¿no? En este caso van a devolvernos datos, valores, ¿sí? Entonces vamos a tener datos, valores en términos estadísticos, ¿no? En términos estadísticos, porcentajes y demás, ¿no? Y además podemos tener también tendencias. Eso significa que podemos tener distribuciones de probabilidad asociada. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos ya estos valores, ya tenemos la posibilidad de volver a incorporar dentro del modelo como el feedback. Podemos nosotros tener el feedback o la retroalimentación de nuestro sistema. Vamos a reconocer este espacio, este escenario en el cual se mueve la simulación. Todo esto para nosotros va a ser el sistema, ¿no? Con un conjunto de variables de entrada, con un conjunto de valores estadísticos que van a salir, obviamente a raíz del proceso que se ha hecho dentro del modelo. Muy bien, entonces, simulación, modelo, sistema son términos importantes en el proceso de simulación. ¿Cuál es el objeto de la simulación? ¿Para qué hacemos la simulación? El principal objetivo de la simulación es comprender, es analizar, ¿sí? Por otra parte, y por otra parte, mejorar las condiciones a través de las cuales se puede optimizar, se puede mejorar un sistema de la vida real, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo principal es ese. La idea es comprender, analizar. La idea es entender cómo funciona un sistema, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a entender el sistema y por ende, en adelante, nos va a permitir optimizar costos seguramente, nos va a permitir maximizar la eficiencia del sistema, la eficiencia del proceso, los procesos que la componen, y nos va a permitir mejorar en la producción. Entonces, en todo caso, por una parte, intentamos entender cómo funciona el sistema, por otra parte, nos permite analizar el comportamiento y finalmente nos ayuda a tomar decisiones para, si se trata de un sistema de producción, minimizar los costos, ¿sí? Optimizando la eficiencia, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo mayor. Dentro de estos objetivos podemos ver en qué aspectos nos puede ayudar específicamente. Podemos ver, por ejemplo, la optimización de recursos es una de las metas cuando uno analiza un sistema. La idea puede ser optimizar recursos. Vamos a ver enseguida qué llamamos recurso, pero un recurso puede ser una persona. Si estamos hablando de un banco, las personas que trabajan en un banco, las personas que ejercen diferentes funciones se pueden constituir en un recurso. Aquí la pregunta, ¿la cantidad de recursos que tengo en una entidad es la adecuada o es que falta, ¿no? Entonces, puedo tener muchos funcionarios o puedo tener pocos funcionarios. ¿Cuál sería el punto de equilibrio para tener un número adecuado de funcionarios? ¿Y cómo los determino? Ahí estaría intentando entender, analizar y a partir de los resultados intentaría mejorar la cantidad de recursos que debo asignarle a cierta agencia. Otro objetivo podríamos decir, bueno, intentando tomar esta definición en el contexto, es la posibilidad de realizar inversión, ¿no? En el ejemplo anterior, decíamos, si se nos propone un juego, apuesta a cierto número, podemos intentar ver cuál sería nuestra mejor apuesta o cuáles serían los números en los cuales tengo posibilidad de ganar. Entonces, a partir de eso, intento
analizar en este caso, el proceso que se hace, y a partir de ese proceso hacer una simulación y tener alternativas para poder apostar, ¿no? Sabemos que no es exacto, sin embargo, es una tendencia que nos va a ayudar a realizar nuestra inversión, ¿sí? Otro objetivo puede ser el proceso de identificar algunas restricciones en el sistema como tal, ¿no? Entonces, el hecho de analizar, de comprender el sistema y además ya ejecutar el proceso de la simulación como tal, va a permitirnos identificar cuellos de botella, ¿no? Lugares donde hay bastante cola, lugares donde se tarda demasiado. Entonces, a partir de ese análisis se puede sugerir cuáles serían los espacios donde hay que mejorar el proceso, ya sea aumentando recursos o ya sea tomando otro tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, son varios los objetivos que podríamos ir citando, ¿no? El hecho de intentar estimar la eficiencia, con qué inversiones, si pongo una inversión de cierta cantidad en cierto tiempo, ¿gano mejor invirtiendo este monto o tengo que poner más recursos para tener mayor ganancia o menor y buscar el punto de equilibrio que me ayude, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, el objetivo es comprender, analizar y proponer mejoras al sistema. Vamos al uso que se tiene de la simulación. ¿Cuáles serían los usos de la simulación? En primera instancia, podemos ver el diseño de un sistema, ¿sí? Uno tiene en la mente, bueno, tiene una idea, puede ser un sistema que está copiando de la realidad, bueno, o lo ha entendido en la realidad y ahora quiere proponer un sistema en esos términos, entonces tiene que diseñar un sistema. Entonces, la simulación puede ayudarnos, o el modelado en este caso, inicialmente nos ayuda a diseñar un sistema. Podemos diseñar flujos de sistemas. Si se trata de un sistema, cuáles son las entradas, por dónde pasan, cuáles son las diferentes ubicaciones donde hay recursos y cuáles son los elementos que van pasando de un punto a otro punto, nos ayudan a entender el flujo, ¿no? Y el flujo va a ayudarnos a diseñar el sistema. Si se trata de una fábrica, podemos ver cómo están distribuidas las máquinas, dónde ingresa la materia prima, de una vez que ingresa a cierto lugar, a qué etapa pasa, si hay un espacio de bifurcación, se puede entender el sistema, analizarlo y ponerlo en función de un diseño, ¿no? De un modelo que, por ejemplo, que posteriormente va a ayudarnos a hacer la simulación, ¿sí? Entonces, la simulación en una primera etapa nos ayuda precisamente a diseñar el modelo. Otro uso importante de la simulación es el análisis de un sistema. Nos permite hacer el análisis. ¿Qué significa analizar un sistema? Básicamente, tomar la determinación de la capacidad de producción. Entonces, a partir de la simulación, podemos extremar al sistema, incorporándole variables de tal manera que hagamos que el sistema pueda decirnos hasta qué punto puede rendir, ¿no? Obviamente ese rendimiento será en función de las probabilidades, en función de los números que se vayan tomando a partir de las observaciones que se realizan. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos una fábrica que embotella agua, por decir, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos una fábrica o compramos una fábrica, todos los aparatos que constituyen la fábrica, cuando la fábrica está nueva, está sin recorrido, seguramente la cantidad de agua, por ejemplo, si ponen una botella, va a ser exacta, ¿no? Va a estar determinado por la máquina y obviamente va a ser cerca de lo exacto. La distribución del agua dentro de las botellas va a ser
casi exacta, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo, el sistema se va a ir deteriorando en el sentido de que las máquinas tienen desgaste, por ende, ahora las botellas ya tendrán más variación, probablemente aparezcan nuevas fallas, ¿no? Entonces, ese conjunto de variaciones que se van a ir dando a lo largo del tiempo, es posible anotarlos en un histórico, ¿no? Entonces, a partir de eso, el tema de manejar en estas variables, en muchas variables aleatorias, el tema de los históricos también se puede constituir en un recurso importante. Información histórica, ¿sí? La información histórica que vayamos anotando en la tabla, de todo lo que ha ido ocurriendo, las diferentes variaciones dan una tendencia y esa tendencia también nos puede servir como insumo en el sistema y por ende eso nos va a ayudar a determinar a la capacidad de producción que tiene un determinado sistema en determinado tiempo. Podemos analizar tiempos de entrega, ¿no? O sea, en función de cuánto tiempo ocupa cada uno de los recursos que tenemos, podemos determinar en cuánto tiempo se puede entregar cierta cantidad de productos trabajando en cierto lapso de horarios, ¿no? Si estamos produciendo un bien cualquiera que tiene un tiempo de producción y la demanda que tenemos es una cantidad grande, entonces ahí podremos determinar si la capacidad de producción que tenemos va a permitirnos llegar a entregar todos los productos en el tiempo que nos estamos comprometiendo. Entonces eso nos ayuda a determinar los tiempos de entrega. El flujo de material también, ¿no? Cuánto de materia prima se va a utilizar y cómo va a fluir, si vamos a tener pérdidas o no vamos a tener pérdidas, también es parte del análisis de un sistema, ¿no? El control de los niveles de inventario. Bueno, hablamos de empresas grandes que requieren un control de los niveles de inventario. También a través de la simulación es posible hacer ese análisis. Otro uso importante, otra aplicación importante de la simulación es la posibilidad de evaluar cambios en el sistema, ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos de hacer cambios, estamos hablando de tener la posibilidad de hacer modificaciones en los valores del sistema. Si ya tenemos un sistema o un modelo realizado, un modelo creado a partir de la realidad, ahora podemos hacer que estas variables aleatorias que tienen una distribución puedan ser ejercitadas con diferentes distribuciones. No solamente con esta, ¿no? Sino que ahora podemos hacer pruebas con diferentes estímulos. Estos estímulos nos van a permitir entonces evaluar los cambios en el sistema. Por ejemplo, mayor o menor número de trabajadores, ¿no? Necesito tener más, necesito tener menos. Seguramente voy a poder catalogar a los recursos de diferentes formas y podré hacer este análisis. Puedo también pensar en incremento de tiempos de proceso. En algunos casos, tal vez habrá la necesidad de poner más bien más recursos para que se realice el proceso de producción a mayor escala, a mayores volúmenes, ¿no? Cambios en costos de producción. Entonces, el hecho de cambiar valores, jugar con que un determinado producto pueda salir a determinado precio, entonces nos va a permitir tener la idea de cuáles van a ser los montos de ingreso aproximados, ¿no? Rangos, entre qué rangos voy a tener como ingreso. Y a partir de eso, tomar las decisiones. Las respuestas siempre van a ser rangos, no son valores absolutos. Siempre vamos a tener rangos, ¿no? Probabilidades. Sabemos, ¿no?, que nosotros
tenemos la probabilidad de sacar un 7 es un 18%. Es una probabilidad, no decimos que va a salir el 7, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando estamos haciendo este tipo de evaluaciones. Jugamos, ejercitamos con valores que nos van a dar rangos, que nos van a ayudar a tomar decisiones. Podemos evaluar una nueva maquinaria, ¿no? Con sus características, la modelamos, podemos hacer esa evaluación también. La simulación en general es un proceso que nos va a ayudar a tener como valores rangos, probabilidades. Y las probabilidades obviamente son tendencias. Hay gran probabilidad de que suceda, aunque no es exactamente de que va a suceder, ¿no? Es lo mismo que pasa con nosotros cuando salimos hacia afuera. Tenemos nuestro modelo, nuestro sistema, vemos nubes, va a haber lluvia, llevamos nuestro paraguas, ¿no? Puede llover, llueve, estamos con el paraguas y no nos mojamos, ¿no? Pero si no consideramos eso, a pesar de que haya lluvia, a pesar de que haya nubes, es muy probable que llueva y nos mojemos. Entonces la idea es precisamente tener toda la información necesaria para tomar las decisiones que nos van a ayudar en cierta manera a garantizar que hay un conjunto de probabilidades, o hay una probabilidad de que podamos tener el resultado esperado, ¿no? No garantizamos, pero tenemos una probabilidad. Muy bien. Pasemos ahora a enfocarnos un tanto en un sistema de producción, ¿sí? Un sistema de producción, podemos hablar de un sistema que trabaja con productos, que trabaja con servicios, que tal vez son los más típicos, ¿no? Hay otro tipo de sistemas, podemos hablar de presiones, podemos hablar de la incorporación del calor y demás, que serían otros procesos físicos que no van a ser parte del curso, sino más bien vamos a enfocarnos a modelos de simulación, a sistemas que por sobre todo sean sistemas de producción de algún bien o sistemas que generen servicios. Este tipo de sistemas, si bien utilizan las distribuciones de probabilidad, los elementos que se manejan, los recursos que se manejan, las entidades que se manejan son de tipo discreto. Discreto significa que se puede contar, ¿no? 2 piezas, 2 productos, N personas, etc. Entonces, vamos a manejarlos en ese contexto. Por lo tanto, ahora nos enfocamos en un sistema, por sobre todo, está orientado a la producción o a la generación de servicios, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de sistema, vamos a hablar de recursos, de entidades, de atributos, vamos a hablar de variables, de eventos, de estado del sistema, desde el log de simulación. El sistema, como ya sabemos, va a ser el conjunto de elementos que nosotros vamos a modelar, ¿no? Entonces, todo lo que esté modelado y los elementos que estén al interior, para nosotros va a ser el sistema. ¿Qué van a ser los recursos? Los recursos van a ser aquellos elementos, aquellos componentes que hagan transformación de algún tipo de objeto, ¿sí? Ese objeto que va a ser sujeto de transformación van a ser las entidades. Entonces, si nosotros tenemos una entidad, esa entidad es la que va a ir pasando por diferentes etapas dentro del sistema. ¿Y quiénes van a ir atendiendo, quiénes van a ir proporcionándole servicio? Van a ser los recursos. Luego vamos a tener las entidades. Las entidades van a ser los elementos, los objetos que vayan pasando de recurso en recurso, ¿no? Estas entidades a su vez van a tener atributos, ¿no? Pueden ser atributos de color, pueden ser atributos de peso, u otra característica que va a ser inherente a la entidad, ¿sí? Y acá podemos hacer una analogía con los objetos que utilizamos en programación. Los objetos tienen propiedades. Estas propiedades o atributos son características particulares del objeto. En este caso, el objeto que va a ir
transformándose, se va a llamar entidad, y esa entidad va a tener una serie de atributos. Para el control de la cantidad, de las cantidades de entidades y los posibles atributos que tengan, vamos a utilizar variables. Las variables básicamente van a servir para tener en cuenta en qué número estamos, ¿no? Cuántas entidades, en qué recurso están, cuántas entidades están en ese recurso, etcétera. Acá vamos a poder definir una serie de variables. Los eventos se refieren específicamente a los cambios que vayan ocurriendo en las entidades, ¿no? La llegada de una pieza de fabricación de un automóvil, la llegada es un evento, ¿no? El llevar esa pieza de una fase a otra, ese también es un evento. Y los eventos se registran, ¿no? Los eventos hay que registrarlos. El estado de un sistema. El estado de un sistema va a hacer referencia precisamente a los valores que tienen los atributos, a los valores que van a tener los atributos de una entidad. Vamos a saber además cantidades y más. Y en este tipo de simulación es importante un reloj de simulación. El reloj de simulación nos va a ayudar a tener el tiempo, ¿no? De cuánto se demora en el proceso de cierta pieza, cuánto tiempo demora en llegar la pieza. Son un conjunto de valores que vamos a ir considerándolo. Entonces, todos estos elementos van a formar parte de nuestro proceso de simulación. Y en el curso vamos a estar hablando precisamente de cada uno de estos elementos de manera mucho más específica. Bueno, acá tenemos ya la definición de cada uno. La entidad es la representación de los flujos de entrada y salida de un sistema. Al entrar a un sistema, una entidad es el elemento responsable de que el estado cambie, ¿sí? A ver, vamos a intentarnos dibujar por acá un sistema. Supongamos que tenemos un sistema que tiene un conjunto de piezas, ¿no? Podemos imaginarnos que tenemos un conjunto de piezas que tienen que entrar a nuestro sistema o que están en nuestro sistema y que tienen que pasar por diferentes lugares. Supongamos que hay un operario, hay una persona que lleva las piezas, las transporta y las pone en una mesa de trabajo, ¿sí? Acá la mesa de trabajo o el equipo, podemos decir que procesa una o dos piezas cada cierto tiempo. Una vez que se ha terminado la pieza, esta pieza entonces ya va a estar listo para que salga, ¿no? En este contexto podríamos tomar más o menos nuestro sistema, una cosa algo parecido a esto. Sí, más o menos. Aquí tendríamos la entrada, o podríamos decir la llegada de las piezas, y aquí tendríamos la salida, ¿no? La salida de los productos, el producto terminado. Si nosotros tenemos un sistema como este, donde llegan un conjunto de entidades, ¿sí? Acá ya tendríamos la primera denominación. Esto para nosotros sería una entidad. Entonces, constantemente al sistema, que sería, este sería el sistema, acá arriba tendríamos el sistema, podemos tener piezas que vayan llegando de tanto en tanto y van a entrar al sistema como tal.
Entonces, estas serían entidades. Entidad, entidad, entidad. Todas las entidades ingresan. Estas entidades pueden ser piezas, por ejemplo, o pueden ser personas también. Personas que llegan al banco. Entonces, las personas que llegan al banco van a llegar de tanto en tanto, y esas personas cuando ya entren al banco van a ser parte del sistema, ¿no? Entonces, esa es la entidad. La entidad, entonces, como comentamos por acá, decimos, es la representación de flujos de entrada. En todo caso, ¿qué es lo que va a entrar al sistema? Entonces, este elemento es el que va a ir pasando las diferentes fases, ¿no? Las diferentes etapas, va a ir recosiendo prácticamente todo el sistema. Entonces, aquí tendríamos, como habíamos comentado, las personas, pueden ser piezas, pueden ser algunos objetos que van a ir pasando por los diferentes espacios, ¿sí? ¿Qué tiene una entidad? Habíamos dicho que tiene una entidad, tiene un conjunto de atributos. Ese es el otro concepto que manejamos. Aquí tenemos entidades y dentro de las entidades nosotros vamos a tener asociado un conjunto de atributos. Entonces, la entidad va a tener atributos que serían sus propiedades, ¿no? Si se trata de un motor, por ejemplo, entonces ahí estaríamos hablando del color, tamaño, peso, ¿no? Si se trata de una persona, podemos hablar de nombre, de profesión y algunas otras características. Entonces, la entidad va a tener un conjunto de atributos. Toda entidad puede tener algunos atributos que son inherentes o pueden tener también atributos inventados, ¿no? En proceso terminado puede ser atributo de una entidad. Luego vamos a tener los recursos. Vamos a por favor, tenemos entidad, recursos, tenemos estados del sistema, variables, recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son objetos que son ocupados por las entidades, ¿no? Las entidades van a ser, o los recursos van a transformar, van a hacer algo con los recursos. Entonces, en nuestro gráfico, nuestro recurso puede ser la persona. Este puede ser un recurso, ¿sí? Acá tengo un dispositivo que también puede considerarse un recurso. Los recursos entonces pueden ser materiales, pueden ser recursos, pueden ser personas, pueden ser equipos y por ahí pueden ser inclusive espacios, ¿no? Donde se almacenan ciertas cosas. Ahí tenemos entonces a los recursos. ¿Qué más tenemos? Recursos, atributos, ya lo hemos visto. Variables. Eventos también ya lo hemos visto. Variables. Las variables son condiciones, ¿sí? Cuyos valores se crean y modifican por medio de ecuaciones matemáticas y lógicas, ¿no? Entonces esto es un poquito más profundo. Las variables pueden ser nombradas para conocer los niveles de producción. Nosotros tomaremos en nuestro ejemplo básicamente las variables como valores, ¿sí? Como valores que representan los datos de las entidades y los recursos que tenemos al interior del sistema. Entonces aquí, por ejemplo, podría tener una variable. La variable puede ser cuántas piezas tengo en el sistema. Puede ser un 9. Otra variable, en proceso. Digamos, en proceso. ¿Cuántas piezas han sido procesadas? Digamos, en este momento en proceso está solamente una. ¿Cuántas han salido terminadas, por decir?
hasta ahora se han determinado 15. Las variables precisamente nos van a permitir mostrar los valores que tienen, ya sean los recursos, ya sean las entidades, de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando. ¿Qué más tenemos? Variables. Bueno, eventos. Bueno, los eventos van a ser representados específicamente en los cambios, ¿no? Por ende, aquí vamos a tener una serie de eventos. Ahora, ¿dónde los marcamos los eventos? Generalmente los eventos van a ir marcados dentro de una tabla, ¿no? En una tabla tendremos llegada de la pieza, ¿no? Podemos poner la llegada de la pieza, llegada de piezas. Este puede ser un evento. Pero para que este evento tenga sentido, tendrá que tener un determinado tiempo. Llegó a las piezas a las 0.06, ¿no? Luego otro evento. Entonces, ingreso al torno, por decir. Esto ha sucedido a las 0.10, por decir. Aquí voy registrando una serie de eventos. Entonces, los eventos de un sistema van a hacer referencia a los diferentes cambios del sistema que tenemos estudiando, ¿no? Si aquí tenía 9 piezas, un evento, el evento de llevar, de que esto vaya al torno, hace que ahora en la cantidad se modifique, ya no tenga 9, sino solamente tenga 8. Y acá, en función de que el equipo esté ocupado o no esté equipado, puede estar esperando o en su defecto puede ya ser procesado. Entonces, los eventos van a ser siendo acciones que produzcan cambio de estado en el sistema. Y están asociados específicamente a un horario, a un tiempo. Entonces, eso nosotros lo asociamos con que tenemos un reloj de simulación. En todo sistema es necesario que haya un reloj de simulación. Nuestro reloj de simulación acá tendrá que estar en algún lugar y que esté marcando, ¿no? 0.00, por decir. Ahí está el reloj de simulación que va a ir demarcando el tiempo transcurrido en el proceso que estamos analizando. Y en ese proceso vamos a tener una serie de eventos, los cuales van a ser sujetos de análisis, ¿no? Entonces, ahí prácticamente tendríamos ya todos los elementos necesarios. Estamos acá. Tenemos al sistema, hemos visto los recursos, hemos visto las entidades, los atributos que tienen las entidades, las variables que nos sirven para entender el sistema en función de los propósitos que tengamos, cuántas entidades hay, cuál es la cantidad de entidades que se están procesando, cuántos han salido, etcétera, ¿no? Los eventos están asociados al reloj del sistema. Tenemos un conjunto de cambios, un conjunto de eventos que producen cambios en nuestro sistema que están asociados a un reloj, ¿no? Estamos hablando de entradas, salidas de entidades, podemos hablar de la finalización del trabajo de un recurso, o el hecho de que falle una máquina también se podría constituir en un evento, pero está muy asociado al tema del reloj de simulación. Finalmente, lo que no hemos comentado es el estado del sistema, ¿no? El estado del sistema no sería otra cosa que las condiciones en determinado momento. Nosotros agarramos y vemos en qué momento estamos y en ese tiempo vemos cuáles son los valores, ¿sí? Principalmente mostrados por las variables, de un momento determinado en el sistema. Entonces ahí vamos a poder describir las actividades de los diferentes elementos,
la cantidad de entidades, los atributos que tienen en ese momento. Entonces, el estado del sistema lo vamos a poder conocer principalmente a través de las variables que tiene un sistema. Y además, en este estado ya vamos a poder nosotros analizar, si bien tenemos la gráfica de un instante determinado, esta gráfica en términos de histórico, en términos de varias visualizaciones, nosotros vamos a poder tener valores, frecuencias que nos van a permitir ya tener una tendencia que nos va a ayudar a tomar decisiones. Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, a partir de esto, creamos un pequeño modelo de sistema. Aquí tenemos un ejemplo que dice: una empresa manufacturera recibe ciertas piezas para ensamble. Estas piezas son colocadas en un almacén temporal donde esperan ser procesadas. Un operario transporta 3 piezas del almacén a una máquina, a una X. Esto lo realiza durante toda su jornada en 8 horas, ¿no? La idea es desarrollar un modelo que incluya el número de piezas que hay en el almacén y que esperan ser atendidas, y el número de piezas procesadas en la máquina X, ¿no? Entonces es un sistemita sencillo que podemos graficar, ¿no? Dibujaremos entonces. Entonces, la empresa es una empresa manufacturera que recibe ciertas piezas para ensambles. Intentando hacer el gráfico, podríamos hacer lo siguiente. Son un conjunto de piezas, las piezas van a ir llegando, ¿sí? Aquí tendríamos la llegada de las piezas que van a entrar al sistema. El sistema tiene que tener un espacio de almacén temporal donde van a ser procesadas. Entonces, nuestro espacio de almacén podría ser este, sería nuestro almacén. Aquí van a ir llegando las diferentes piezas que van a venir del sistema, ¿no? Luego tenemos que un operario transporta 3 piezas a una máquina. Necesitamos colocar a una persona que va a llevar 3 piezas. Vamos a colocar las piezas. Este almacenamiento seguramente va a tener un límite, ¿no? Pongámosle por ahí esta cantidad de piezas que ha llegado hasta cierto lugar. Acá tendremos al operario, al empleado que está llevando las 3 piezas. Entonces, en este caso, dice que las piezas se van a llevar ¿dónde está? Dice, transporta las piezas a una máquina X. Entonces ahí necesitamos crear una máquina. Colocaremos la máquina. Esta será la máquina X, que va a procesar seguramente las piezas que han traído. Bueno, simplemente lleva a la máquina y nada más. No nos dice nada acerca de la máquina, ¿no? Pero acá vamos a poner
Aquí llevan la máquina, aquí no nos dice nada más, llevaría acá a la máquina y de aquí de la máquina tendríamos que sacar ya nuestro resultado. Sería el producto, seguramente la entidad, la pieza ya modificada. Tenemos que ahora agregar, este sería básicamente nuestro modelito, nuestro sistema, entonces estaría más o menos enmarcado en esta parte. Crearemos acá nuestro rectángulo mayor. Ya. Este sería entonces nuestro sistema, ¿sí? Acá arriba estaría nuestro sistema. Las entidades ya las hemos reconocido. Antes de colocar entidades, colocaremos, hay que colocar el número de piezas. El modelo tiene que incluir el número de piezas que hay en el almacén y que esperan ser atendidas, y el número de piezas procesadas en la máquina. Entonces solamente serían dos variables. Acá tendríamos que aumentar cuántas piezas existen, ¿no? Vamos a colocar una variable. Número de piezas en almacén. Aquí necesitamos un número. Acá necesitamos también el número de piezas procesadas. Ya. Tenemos el número de piezas procesadas. Necesitamos saber también cuántas piezas esperan ser atendidas, ¿sí? Aquí vamos a determinar. Aquí probablemente tengamos piezas a ser atendidas. Entonces aquí vamos a tener otra variable. Aquí mientras transportamos vamos a tener si las piezas se almacenan o se ponen en cierto lugar antes de que sean atendidas. Entonces dejamos eso, hay una otra variable. ¿Qué más? Y el número de piezas, pues nada más. Perfecto. Entonces nuestro modelito más o menos sería este. Tendríamos que aumentar algunos elementos más. Tenemos que aumentar nuestro reloj de simulación. Aquí vamos a marcar la hora. Tendríamos entonces nuestro, ya identificados los diferentes elementos. Acá tenemos las entidades. Para nosotros, estas serían las entidades. Las entidades a su vez van a tener, hemos dicho, atributos. Los atributos también estarían acá. Serían lo mismo, ¿no? Que van a estar al interior de la entidad. Luego vamos a tener el número de piezas. Acá estaríamos hablando de variables. Esta sería una variable, esta también sería una variable, esta también sería otra variable, ¿no? Este sería nuestro reloj de simulación. Tenemos un reloj de simulación que nos va a permitir ir teniendo los eventos y marcando los diferentes eventos, ¿no? Recursos, acá tendríamos un recurso, acá también tendríamos otro recurso. Y tendríamos una lista de eventos. Aquí tendríamos la lista de eventos. La lista de eventos, como habíamos comentado, tendría que tener una hora. Usualmente tendría el evento. Y aquí podemos colocar algún tipo de observación. Tenemos los diferentes eventos que van a ir ocurriendo. Y el estado del sistema podrá ser representado también en función de alguna tabla que nos permita
saber las diferentes variables que tiene el sistema y las diferentes transformaciones de las entidades que han ocurrido, ¿sí? Aquí hemos puesto entidades. En el estado del sistema sabremos en determinado tiempo, en determinado horario, acá en determinado horario, tenemos X piezas, X trabajadas, Z esperando, y podemos poner una cantidad Q de piezas que han sido procesadas. Entonces, prácticamente, digamos, este sería el reconocimiento de los elementos que tenemos, de los componentes que tenemos en un sistema. Cuando hagamos ya la simulación como tal, será importante reconocer cada uno de estos elementos para proporcionarles los valores que correspondan para que puedan ser parte del sistema y proporcionarnos estos valores que van a ser los datos que necesitamos para el análisis. El estado del sistema en determinado tiempo. Y esto lo podemos ver a través de números, a través de porcentajes acumulados, a través de distribuciones de probabilidad, como lo habíamos comentado. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, aquí hemos identificado todos los elementos. Vamos a poner acá de este ejemplo, ¿no? Podemos identificar todos los componentes de un sistema de cualquier institución, fábrica, espacio, donde haya un proceso, se identifiquen subprocesos que sean sujetos a modelar, ¿sí? Van a tener algunos ejercicios para que ustedes puedan modelar. Por ahora, entonces, quedaríamos acá. Vamos a darnos un pequeño descanso para luego continuar con la segunda parte. Muy bien, continuemos entonces. Completemos este tema. Vamos a trabajar todavía en algunos conceptos más para terminar esta parte. Ya para la parte final tendremos algunos ejercicios para que ustedes puedan trabajar y que se va a constituir en la práctica número 1, ¿ya? Entonces, vamos al alcance de un modelo de simulación. ¿Cuáles son los alcances de un modelo de simulación? Los modelos de simulación nos permiten prácticamente reflejar una parte del sistema o todo el sistema, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cualquier modelo puede permitirnos modelar una parte del sistema o todo el sistema. Mucho dependerá del nivel de abstracción que estemos utilizando, el nivel de abstracción que estemos realizando. Para identificar esta primera parte, necesitamos hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy simulando? ¿Para qué me sirve el modelo? ¿Para qué me servirá? ¿Qué es lo que quiero obtener? Van a ser preguntas que nos van a ayudar a determinar el objetivo. Nos permite también establecer los KPI, que serían los Key Performance Indicator. La cantidad de piezas producidas puede ser un ejemplo, el tiempo promedio que se espera, los costos totales. Son valores, son cuestiones que tenemos que responderlos a tiempo de determinar el alcance de la simulación, ¿no? Es completamente diferente hacer una simulación respecto al funcionamiento de un auto o de un carro frente a la simulación del tráfico vehicular, ¿no? En el tráfico vehicular, los autos seguramente serán solamente entidades, solamente piezas que sean parte del análisis que se haga del tráfico vehicular, ¿no? En cambio, si hablamos del funcionamiento del auto, el auto será el todo y los componentes en su interior serán las partes, serán las entidades que sean parte del modelo de simulación que se esté elaborando. ¿Cuándo usar la simulación? Es otra de las preguntas, ¿no? ¿Cuándo se usa la simulación? Usualmente necesitamos, ya como habíamos comentado anteriormente, que se usa para diseñar, para
analizar, para verificar, podemos ver en este caso que se utiliza cuando se quiere observar los efectos de las alteraciones de los sistemas, ¿no? Entonces, ¿por qué está funcionando mal un sistema o cuáles son los defectos que tiene el sistema? Se puede verificar estas alteraciones utilizando un modelo de simulación. Entonces, se pueden identificar los cuellos de botella o los lugares donde hay más retardo de información o más retardo del proceso para poder mejorar, ¿no? La simulación también se la utiliza sobre todo para describir el funcionamiento de un proceso. Cómo funciona un proceso se lo puede describir a través de un modelo, ¿no? Tener un modelo, tener un gráfico que ayude a entender el sistema es beneficioso precisamente para poder tomar conocimiento sobre el sistema. Otro punto en el cual se usa la simulación o cuando usar la simulación es cuando se requiere hacer la experimentación con nuevos diseños, ¿no? O hay otras políticas que se quieren implementar. Entonces, acá necesitamos hacer modelos para incorporar esas variables, que bueno, son variables de sensibilidad, que se puede ir dando valores diferentes para obtener nuevos resultados o para obtener resultados y analizarlos posteriormente. Otro otro uso de la simulación es precisamente determinar los requisitos que tiene una máquina a través de la simulación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que tiene? La simulación nos puede ayudar a determinar eso. A mostrar animación, esto es súper importante porque muchos de los simuladores de vuelo, los juegos particularmente, crean entornos de simulación donde hay un conjunto de objetos que prácticamente se los ve a través de una pantalla, ¿no? El efecto es prácticamente lo real, sin embargo, estamos en un espacio donde todo está representado por un modelo y los diferentes mecanismos que tienen representan prácticamente lo que existe en la realidad. Entonces nos permite mostrar animación, nos permite tener la vivencia de la realidad, pero en un modelo. ¿En qué tiempos o en qué momentos no se debería de usar la simulación? Bueno, no es necesario usar la simulación cuando puede ser resuelto por otras variables, ¿no? Entonces, en nuestro ejercicio de lanzamiento de las monedas podemos resolver eso tranquilamente con probabilidades, ¿no? Pero para efectos de la demostración utilizamos nuestra generación de números aleatorios y empezar a hacer un acumulado de los posibles resultados que estamos buscando y a través de ello determinar la probabilidad. Entonces, en algunos casos puede ser que el tema pueda ser resuelto analíticamente, ¿no? Hay otras situaciones en las cuales definitivamente no se puede o es muy complejo resolver el problema. En esos casos, sí usar la simulación. Otro aspecto en el cual no se debería de utilizar la simulación es cuando no hay recursos o no hay tiempo para dedicarse a ello, ¿no? Si uno quiere hacer una simulación, necesita obviamente cierta cantidad de recursos, cierta cantidad de materiales, cierta cantidad de software y también necesita tiempo. Si no se dispone de ella, entonces es mejor no hacer simulación, ¿no? ¿Cuándo no hacer simulación? Cuando no hay datos. Cuando no hay datos. ¿Qué pasa si queremos hacer una simulación de riesgo y no tenemos datos? Por lo menos deberían de existir estimaciones, por lo menos, ¿no? Entonces, si no hay ningún tipo de dato, es difícil hacer una estimación, porque un modelo va a requerir que se incorporen valores, que se incorporen entradas que permitan simular diferentes escenarios. Si no hay eso, si no hay esos datos, entonces ya tenemos un conflicto. Sin embargo, acá tenemos algunas distribuciones de probabilidad muy interesantes. Por ejemplo, la distribución triangular, que básicamente se puede trabajar con personas que tienen cierta experiencia, ¿no? O sea, es decir, puedan proporcionarnos un mínimo, un máximo y
y un número que se acerque al estimado. Entonces, a partir de esa probabilidad, también se puede hacer simulaciones. Por eso es que si hay por lo menos algo de estimación, ya se puede trabajar con un proceso de simulación. Si no hay datos, definitivamente no se debería hacer, ¿no? No hay tiempo ni personal para verificar y validar el modelo. Entonces, si no tenemos el personal, si no hay el tiempo para validar el modelo, entonces tampoco se recomienda usar la simulación. No usar la simulación cuando se despiertan unas expectativas poco razonables. No es un oráculo la simulación, no vamos a adivinar, definitivamente no es así, sino vamos a tener una serie de rangos, una serie de valores expresados en porcentajes, de valores probabilísticos expresados en porcentajes que nos van a ayudar a tomar una decisión. En ningún caso es el dato exacto, ¿no? Es como todo proyecto, o sea, los proyectos, los perfiles de proyectos se elaboran, pero nunca salen exactamente tal cual se les había planteado, ¿no? Siempre hay una leve variación. Lo mismo pasa en la simulación, o sea, la expectativa no es exacta, sino vamos a tener rangos que van a ayudar, no es que tengamos la respuesta exacta. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos en la simulación? Principalmente los procesos de producción son una de las áreas que se utiliza el tema de la simulación con bastante frecuencia, ¿no? Dado que se puede armar prácticamente el flujo y las entradas son fácilmente reconocibles, es decir, los tiempos de proceso se pueden determinar simplemente anotando, o es más, ahora que tenemos sistemas que están asociados a los sistemas de producción, muchos de esos datos ya están guardados, están almacenados en bases de datos, solamente se necesita transformar esos datos en distribuciones de probabilidad que nos permitan trabajar como entrada, como insumo al modelo. Entonces, los procesos de producción son un área muy importante para usar la simulación. Los procesos de negocio también, ¿no? La bolsa de valores, bonos y demás, es otra área que se utiliza bastante la simulación, ¿no? El tema de las inversiones, el tema de que si va a haber ganancias o va a haber pérdida, también es un área muy importante. Entonces, en economía, en negocios, podemos también hacer uso de estas herramientas de simulación. En el mercado existen varias aplicaciones que trabajan precisamente en función de estas estimaciones, ¿no? Pues hoy por hoy hay incluso anuncios de programas que te ayudan a invertir en bolsas de valores, que te ayudan a invertir en otro tipo de entidades que te van a permitir sacar un buen rendimiento al dinero que tienes, ¿no? El tema de inventarios, cuando las empresas son grandes, el tema de la logística, de inventario de los productos es muy importante, ¿no? No todos los productos que se producen, que se venden, son físicos. No todos esos productos son de una determinada característica. Hay determinados tipos de productos y hacer la simulación, hacer el análisis de ese tipo de productos para su envío, para su control en almacenes, es muy importante y la simulación es una herramienta que puede ayudar bastante. En el tema de la aviación, sabemos que experimentar con aviones sería realmente un costo alto, ¿no? Y además muy riesgoso para quien está aprendiendo, quien está ejercitando. Aprender a volar en un avión realmente sería complicado. Por un lado, por el riesgo de la persona, que puede llegar a perder la vida, y además los equipos que se van a utilizar son altamente costosos. Por ende, la idea es crear un entorno de simulación que permita ejercitar sin tener esos riesgos a las personas en esta área. Averías de máquinas y otros equipos. La posibilidad de simular. ¿Cuál? Se puede simular posibles desperfectos de máquinas, ¿no? Entonces, a partir de los desperfectos, cómo se los trabaja a través de las probabilidades, ¿no? Ustedes han visto en probabilidad seguramente cuando se hacen ejercicios con probabilidad para ver si la probabilidad de que cierto dispositivo sea defectuoso, ¿no? O hacer la verificación de en cuánto tiempo
más o menos cuál es la probabilidad de que en determinado tiempo un dispositivo deje de funcionar. Todos esos aspectos también es posible simularlos acá utilizando modelos y particularmente la simulación. Otro de las áreas súper importantes son las colas de espera de los usuarios. La mayoría de las empresas e instituciones que trabajan con clientes generalmente tienen el problema de las colas de espera. Bancos, supermercados, tienen gente que está esperando y a veces espera en demasía. Entonces, la idea es que estos sistemas sean analizados y se optimizan los recursos, ¿no? Porque persona que hace cola, bueno, si bien a veces uno está obligado, pero en algunos casos el cliente, el usuario, tiene la opción de optar por otras alternativas. En ese sentido, el tema de las colas es muy importante y quizá dentro del ámbito de la simulación es una de las áreas donde más se utiliza la simulación, ¿no? Y es también fácil de entender, ¿no? Entender cuáles son los costos que implica poner más recursos, poner más gente que atienda, y en función de la cantidad de clientes que va a atender, en un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay mucha cola, entonces habrá que ver la posibilidad de incorporar nuevos servidores, nuevas personas que puedan atender, ¿no? El poner muchas personas también puede ocasionar problemas, en el sentido de que ya los funcionarios no tengan que atender. Entonces, precisamente el análisis de las colas de espera son muy importantes en el estudio de la simulación. El comportamiento de usuarios también es otra área importante, ¿no? Para el tema de realizar simulaciones. Particularmente sabemos que nosotros pagamos a las redes sociales el uso de estas redes sociales a través de nuestro comportamiento. Y sabemos también que todo lo que estamos haciendo usualmente están siendo almacenados en grandes bases de datos y que a través de esa información histórica se puede determinar el comportamiento de los usuarios. Y eso se usa bastante en el tema de marketing, ¿no? Optimización de gestión de pedidos. Dependiendo de la empresa de producción en la cual se esté trabajando, el tema de incorporación de materia prima puede ser muy importante. El saber qué pedir, en qué tiempos pedir y cuánto pedir es muy importante, y precisamente hacer un modelo de simulación para determinar estas cantidades es muy importante, ¿no? Entonces, si los pedidos son con lapsos de tiempo muy prolongados y no sabemos cuánto pedir, entonces la idea es que se haga un modelo de simulación y en función de información histórica se puede determinar pedir cierta cantidad de productos cada cierto tiempo. Entonces eso va a ayudar a optimizar la gestión de pedidos y por lo tanto tener siempre un inventario razonable en la empresa, ¿no? El ocio, bueno, los juegos prácticamente son espacios donde la simulación se la puede ver de una manera mucho más práctica, ¿no? Juegos como Minecraft y prácticamente todos los juegos, si bien los juegos emulan ciertas realidades, todas en realidad están creadas a través de un modelo de simulación, ¿no? Y los diferentes movimientos, jugadas que se hace, trabajan en función de probabilidades, ¿no? Tal es el caso de cuando tenemos que jugar frente a la computadora, nosotros tenemos un razonamiento, ellos no tienen razonamiento, sin embargo, a través de la simulación y a través del uso de otras técnicas como la inteligencia artificial, que precisamente también trata de probabilidades y de ensayos, entonces nos permiten tener un entorno gráfico para poder jugar, para poder interactuar con la máquina. Entonces, el ocio también es otro espacio grande de la simulación. Hablando de áreas de aplicación, podríamos hacer referencia a la industria, en procesos de producción, gestión de proyectos, diseño. Ahí estarían los principales objetivos de trabajo de la simulación, la logística en los modelos de tráfico, cadenas de suministro, la distribución de productos, es importante también, servicios,
gestión hospitalaria, atención de hospitales, tiempos de servicio, bancos, supermercados, podrían ser las áreas de aplicación mucho más grandes. Industria, logística, tema de servicios. ¿Para qué hacer la simulación? Bueno, es una herramienta que nos permite predecir, en cierta manera, el efecto de los cambios que se van a aplicar sobre un sistema existente. No es absoluto, sin embargo, hay rangos, ¿no?, en los cuales podemos tener la idea de cuáles van a ser los efectos y, por tanto, tomar las previsiones con anterioridad. El hecho de poder predecir el rendimiento de un nuevo sistema antes de aplicarlo es muy importante, ¿no? El hecho de tener que simular cuántas mesas se necesita para hacer la votación o un proceso de elecciones, muy importante, dependiendo de cuál sea el contexto en el cual trabajemos, ¿no? Puede ser la universidad, puede ser unas elecciones a nivel de municipio o uno más allá todavía, a nivel nacional, ¿no? Entonces, estas herramientas pueden ayudarnos, el proceso de simulación, el generar un modelo y hacer el proceso de simulación, puede ayudarnos a optimizar los procesos y a optimizar también los recursos que se van a utilizar. Ventajas de la simulación. Predice rendimientos con buena precisión. Buena precisión, no exacta, sin embargo, ¿no? Entonces, hay la probabilidad de tener estos valores para la toma de decisiones. Y precisamente la simulación ayuda a ese nivel, a nivel ejecutivo. Elimina riesgos e incertidumbre. Si no teníamos en qué apoyarnos, ahora tenemos un número, tenemos una probabilidad, tenemos un dato sobre el cual nos apoyamos, porque se han hecho ciertos cálculos y a partir de eso hay una tendencia, hay una gran probabilidad de que se puedan conseguir los objetivos que se están buscando en cierto proceso. Puede descubrir el valor oculto. Hay situaciones en las cuales en el sistema pueden estar surgiendo problemas que no sean detectados. Sin embargo, con la simulación es posible poner en evidencia estas dificultades. Reduce despilfarros, los gastos, uno de los objetivos precisamente también ahorrar en gastos, ¿no? Optimizar los recursos. Entonces, el tener un sistema antes de implementarlo en la realidad siempre va a ayudar a que se reduzcan estos gastos. Valida los procesos de mejora. Cualquier mejora que se implemente, es importante que se haga la verificación, ¿no? Si se hace una mejora, pero eso en vez de mejorar, empeora el rendimiento, no sería una buena mejora. Por ello, poder hacer esta validación con anticipación es importante para determinar si la mejora realmente es así o no es así, ¿no? Explora alternativas sin interferir con el funcionamiento del sistema. Si bien un sistema de producción no se puede parar para hacer pruebas, entonces con la simulación se tiene la alternativa de ejercitar sin que tengamos que parar el proceso de producción, ¿no? La experimentación se hace prácticamente sobre un modelo, por lo tanto no interfiere con el sistema. En temas de inversión, ayuda a la toma de decisiones. Entonces, acá es otra área muy importante, la simulación de riesgo, por sobre todo en la economía, es objeto de estudio con mayor profundidad, porque el tema de inversiones implica tomar decisiones, ¿no? Y sabemos que las decisiones sin fundamento podrían llevarnos a la quiebra. Por ello, es muy importante tomarlo como una ventaja en la simulación. Algunas desventajas. La construcción de modelos requiere de cierto entrenamiento, ¿sí? O sea, se necesitan conocer algunos elementos importantes. El tema de probabilidades es un insumo importante. La estadística también es un insumo importante para interpretar los resultados que se vayan sacando, ¿no? El otro aspecto es la posibilidad de abstraer una realidad y colocarlo en términos de modelo también es necesario. Entonces, por ahí todo este conocimiento es necesario, o sea, tenemos que saber para trabajar con simulación. Entonces,
hay un requisito previo, ¿no? Eso en cierta manera se constituye una desventaja porque sabemos que a mucha gente también como que no es tan afecto de usar la probabilidad o la estadística, pero ya en términos prácticos. Otra desventaja puede ser que los resultados de una simulación pueden ser difíciles de interpretar. Si no tenemos los conocimientos, obviamente podemos tener una serie de resultados, pero si no lo sabemos interpretar, no tiene mucho sentido, ¿no? El modelo de simulación y su análisis puede ser lento y costoso, dependiendo del tipo de sistema que se vaya a analizar y hacerlo en términos reales, puede tomar mucho tiempo y puede implicar costo. Obviamente, hacer eso se constituye una desventaja por el costo, por sobre todo y por el tiempo que se tiene que invertir. Sin embargo, sopesando todo eso, se puede tener una simulación real, ¿no? Para hacer una simulación real, uno tiene que ir físicamente y hacer observaciones, o por lo menos desplegar a la gente que sea necesaria para hacer las observaciones y tomar los apuntes, los datos con mucha minuciosidad, ¿no? Entonces, eso va a ser un insumo importante para el modelo. Ahora, si uno toma simplemente cualquier valor, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, es una simulación que no está siendo hecha en regla. La información, otra de las desventajas, la información solo proporciona información, ¿no? Solo proporciona aproximaciones, no determina soluciones. Por eso decíamos que los valores a los cuales vamos a acercarnos con la simulación van a ser tendencias, ¿sí? Van a ser rangos, pero no van a ser exactos, ¿no? No vamos a tomar un valor absoluto, sino siempre van a ser relativos que tengan una mínima variación. Cuantos más experimentos se realicen, mejor la información con la tendencia. Entonces, a partir de esa tendencia se pueden tomar los rangos principalmente máximo, mínimo, promedio y variaciones. Máximo, promedio, mínimo, variaciones ya para tomar ciertas decisiones. Bueno, ejemplos de aplicación de los procesos de simulación. Podemos hablar acerca de estudio de flujo de transacciones, ¿sí? Donde intervienen varios elementos, varios nodos, donde se hacen diferentes tipos de transacciones. Podemos hablar acerca de empresas de servicios, tiendas, pueden ser lugares de expendio de algún tipo de servicio, se puede analizar. Operaciones en aeropuertos, hay bastantes colas, hay tickets y demás, también se puede analizar. Diseño y dimensionamiento de almacenes, el hecho de cómo se podrían ir colocando, distribuyendo los diferentes espacios para almacenar los diferentes tipos. También dimensionamiento de flotas de camiones, dependiendo de cuánto producto y las proyecciones de aquí a determinado periodo, trimestres, semestres, anuales o quinquenios. Entonces, dimensionar estas flotas de convenio pueden ser sujeto de aplicación o sujeto de estudio en un modelo y posteriormente en una simulación. Bueno, acá ya entramos a la parte mucho más formal de la metodología para el modelo de simulación. Es importante partir en base a información, ¿no? O sea, la información tiene que existir para hacer un diseño, ¿no? Necesitamos ver una realidad, necesitamos ver una empresa con sus datos. Cuanto más información, mejor. Podemos tener una primera información que sea visual, superficial, pero posteriormente necesitaremos información mucho más a detalle. A esa información hay que sumarle la observación, la abstracción de los diferentes procesos que tiene la empresa, que tiene el sistema como tal, ¿no? Hacemos el diseño, ponemos la información, sumamos la información al diseño y posteriormente hacemos el análisis. Todo este proceso en realidad hace referencia al modelo de simulación. Y la metodología la metodología del modelo de simulación comprende la información, el diseño y el análisis de la información. ¿Cuáles serían los pasos en términos formales para realizar un proceso de simulación?
¿qué debería tener el documento? ¿Cuáles son los elementos que debería de tener? En este caso, definir el objeto de estudio, una primera parte. Estamos hablando del objeto grande, del objetivo del estudio, grande en términos de impacto. Luego pasamos al punto 2, que sería la definición de los objetivos. Ya estos mucho más específicos. Todos los específicos van a ayudar a lograr el objetivo mayor, el objetivo general, podríamos decir. Luego tenemos el espacio de colección de los datos de entrada, cuáles son los datos que van a ser incorporados en el sistema. Ahí identificaremos las variables, las distribuciones que utilizan o a la que responden cada una de estas variables aleatorias, ¿no? En el cuarto punto, genera el modelo como tal, los diferentes componentes que van a intervenir, se establecen las relaciones y posteriormente ya se pasa a la construcción del modelo. Los modelos pueden ser modelos que sean analíticos, ¿sí? Pueden ser un modelo netamente analítico o pueden ser modelos que sean, en este caso, dinámicos, ¿no? Podemos hablar de modelos que sean dinámicos y modelos que sean estáticos, ¿no? Generalmente los modelos estáticos son aquellos que ya están determinados, o sea, ya la función está determinada, simplemente pasamos las entradas y tenemos las salidas. En cambio, en los modelos dinámicos intervienen cierto grado de aleatoriedad. O sea, ahí es donde se enfoca el modelo de simulación. Los modelos de simulación generalmente se van a trabajar sobre modelos dinámicos que necesiten la incorporación de algún elemento. En la construcción del modelo también hay que determinar que si el modelo se puede decir si el modelo es un modelo determinístico o es un modelo probabilístico. Probabilístico es sinónimo de estocástico. Entonces, tenemos también modelos probabilísticos, modelos determinísticos. ¿Con qué tipo de modelo vas a trabajar? Vamos a trabajar generalmente con modelos estocásticos o también llamado modelos probabilísticos. ¿Por qué? Porque las entradas van a ser variables aleatorias, ¿no? Estas variables aleatorias van a influir en el comportamiento del sistema y obviamente en los resultados. Entonces, en general, en simulación se trabaja con modelos estocásticos, modelos probabilísticos, y no así modelos estáticos ni modelos determinísticos. Luego, ya en la construcción del modelo, entonces, hablamos de qué tipo de modelo va a ser. Hay que validar el modelo, seguramente con las pruebas correspondientes. Hay que generar el modelo final y posteriormente se trabajará en la determinación de los escenarios para el análisis, ¿no? Entonces, tendremos ya el modelo como tal, se hará un conjunto de pruebas, se harán los experimentos, digamos, 1000, 2000, 10.000 experimentos, ya se determinará eso en su momento. Cuantos más mejor, pero bueno, dependerá del tipo de máquina, del tipo de aplicación que estemos utilizando. Ahí tendremos un conjunto de resultados que nos va a dar la pauta de cuál va a ser el comportamiento del sistema. El hecho de cambiar escenarios implica cambiar ciertas condiciones de entrada. Entonces, trabajamos sobre un escenario A, sobre un escenario B, y podemos trabajar sobre muchos escenarios. Entonces, ahí hay que determinar cuáles van a ser estos escenarios, en qué escenarios vamos a trabajar. Y posteriormente hacer el análisis de sensibilidad, cuáles son las variables más sensibles, las variables que se pueden cambiar o cambiando cierto tipo de entradas, cómo afecta en el impacto al sistema. Entonces, ese análisis en la última parte. Y la última es, en este caso, la documentación y la presentación de los resultados. Entonces, en cierta manera, obedece a los pasos de la investigación científica, que son todos los pasos que hay que hacer cuando se hace un proyecto de simulación en rigor. En términos gráficos, tendríamos diferentes etapas.
Tenemos una parte donde hacemos la modelación del sistema. Una vez que tenemos la modelación, pasamos al análisis estadístico y ya se hace la modelación utilizando la simulación, ¿no? Y posteriormente ya tenemos prácticamente la documentación que es resultado del proceso de experimentación. Entonces, podemos también distribuirlo en tres etapas grandes, ¿no? Por una parte, una primera fase, una primera etapa que sería el diseño del modelo, una segunda etapa que sería la construcción del modelo y la tercera que sería la experimentación del modelo. Cada uno de los pasos que ya lo hemos puesto aquí: identificar el problema, definir objetivos, recolectar datos y diseñar el modelo analítico, ¿no? Y después pasamos a la construcción del modelo. En la construcción del modelo seguramente habrá un espacio de validar, de verificar, de corregir, hasta que se tenga el modelo ya completo, ¿no? Una vez que se tiene el modelo, ya se puede proceder a la experimentación. Y en la experimentación analizamos los datos y se puede generar las conclusiones y la documentación correspondiente para que se puedan hacer las mejoras, en este caso, del sistema que se ha simulado. Errores habituales. ¿Qué errores se cometen cuando se hace simulación? Falta de comprensión de los objetivos del estudio. Es importante tener un contexto claro de los objetivos de estudio, ¿no? Generalmente cuando se plantea un problema es importante que entendamos todos de la misma manera. A veces no siempre sucede eso, ¿no? Ya por cuestiones culturales o por otro tipo de cuestiones, puede ser que la interpretación del problema sea un tanto diferente. Por ello, es importante asegurarse de que los objetivos de estudio son claramente entendidos por el equipo que va a trabajar, ¿no? Otro error habitual es abarcar demasiado o enfocarse en detalles, ¿no? O sea, intentar profundizar prácticamente una parte del modelo. Entonces, lo ideal también es buscar un equilibrio en cuáles son los aspectos que se van a abordar. En todo caso, cuando tenemos nuestros proyectos de simulación orientados a producción, no es tan notorio esta situación, porque generalmente los problemas se enfocan en datos discretos, ¿no? Valores discretos. Cuando tenemos valores continuos que trabajan específicamente con números reales, es mucho más complejo, ¿no? Otro error, no considerar la variabilidad. Los sistemas no solamente tienen un rango determinado de posibles escenarios, sino puede ir mucho más allá. Entonces hay que considerar esos aspectos también. No obtener datos necesarios. No tener datos necesarios para empezar un proceso de simulación es un error habitual que puede traernos resultados inesperados, ¿no? O el tener datos erróneos también, o el aplicar mal una fórmula en un modelo puede traernos resultados que uno no entiende, ¿no? Entonces, mucho cuidado también a la hora de plantear el modelo como tal. Entonces, uno en ejercicios pequeños, en modelos muy simples, empieza a hacer el modelo y se olvida de la fórmula y prácticamente eso puede hacer que todo el sistema esté generando números erróneos, ¿no? Entonces, hay que verificar el modelo. Malinterpretar la aleatoriedad de los resultados. Este es otro error habitual, ¿no? Mucho depende de los números pseudo aleatorios o los números aleatorios. Vamos a hablar ya en la siguiente clase acerca de los números aleatorios, de dónde vienen y qué son los números pseudo aleatorios. Acá el hecho de trabajar con aleatoriedad no significa simplemente sacar un número aleatorio y eso se constituye en entrada. No, generalmente cuando trabajamos en modelos de simulación, todo número aleatorio responde a un proceso, a una distribución de probabilidad. O sea, generalmente el valor aleatorio está en una distribución de probabilidad. Puede ser una normal, que tenga una media de 5, una desviación de 2.
Entonces, el número aleatorio que se genere, el número aleatorio que se maneje, tiene que estar dentro de esa distribución. Si tenemos una distribución uniforme, entonces igual, ¿no? Hay un mínimo, hay un máximo en el cual tiene que estar esa variable, esa variable aleatoria. Tiene que estar en ese rango. Entonces, la aleatoriedad no es simplemente generar números y eso entra, ¿no? Tiene que responder a una distribución de probabilidades. Si no entendemos eso, entonces tampoco vamos a poder entender los resultados, ¿no? Falta de credibilidad. Bueno, es muy probable que cuando uno pueda hacer su sistema de simulación, su modelo, implementar su simulación, probablemente los resultados que obtenga en algunos casos puedan no ser creíbles, hasta parecer no coherentes, ¿no? Entonces ahí es un error también, es un error habitual, que hay falta de credibilidad. Entregas fuera de plazo, o sea, dependiendo del tipo de simulación que se haga, entonces puede ser que se dimensione mal el tiempo, por lo tanto no se pueda entregar a tiempo el resultado. Entonces es importante también considerar los plazos cuando se trabajan con proyectos de simulación. Los resultados no son prescriptivos, no son resultados finales. Esto ya lo hemos comentado, los resultados siempre van a ser rangos, no van a ser números precisos, ¿no? No vamos a decir, es este el número exacto. No hay la exactitud, no hay lo absoluto en simulación. Vamos a tener rangos, vamos a tener porcentajes de probabilidad que nos van a ayudar a tomar decisiones.